soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Lacerado y abatido, con heridas en su piel y una corona de espinas sobre su cabeza, y en cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que lavara la culpa de los hombres caminó por el corazón de Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque con tu muerte nos diste vida y resucitaste y nos abrazaste. Gracias, Señor. Señor, conoces mi corazón, que aun cuando te
estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me Gracias por tanto amor, Señor. Gracias. Muy buenas noches, familia, bienvenidos a este servicio. Estamos contentas de que usted una vez más esté con nosotros. Estamos felices de contar con su presencia y agradecida a Dios por ustedes. Sean bienvenidos. Buenas noches, Dania. Buenas noches, Diana, amigos invitados que se encuentran aquí. Nos encontramos muy contentos de saber que ustedes están aquí. El hecho de que estemos aquí es un regalo de nuestro Señor y Creador. También queremos saludar en esta noche a todos los que están conectados por primera vez. Es un gusto y una bendición tenerlos aquí. Queremos saludarlos, queremos decirles que se sientan cómodos como en casa. Por supuesto, también invitarles a que se puedan conectar y ser parte de los estudios bíblicos que tenemos los días martes a las 7 de la noche, nuestras células de hogar, donde podemos aprender de forma más personalizada todo lo que hablamos en la Biblia. Dani, y vale la pena tomarnos unos segunditos para compartirles, invitarles a formar parte de las células. Es algo muy bueno, ya que muchas veces cuando conocemos de Dios, a veces tenemos muchas dudas, muchas preguntas y en los servicios no tenemos el tiempo para hacerlo, pero en las células o reuniones de hogar sí hay el tiempo. Podemos interactuar, podemos preguntar unos con otros, podemos orar unos por otros. Así que si todavía no formas parte de ninguna célula o reunión de hogar, puedes unirte ya. Uno de los propósitos de nosotros aquí en la tierra es compartir el Evangelio y bueno, ahorita lo podemos hacer por estas plataformas, es sencillo, en la parte de abajo van a encontrar una barra y va a haber una flechita donde dice compartir para que ustedes puedan enviarle este estudio a muchas más personas para así alcanzar más vidas. Dania, y realmente se ha visto resultados al momento de compartir. Y déjame contarte que hace una semana tuvimos una reunión de jóvenes, una vigilia, y muchos jóvenes habían de otras ciudades, de otras partes, que a través de lo que usted y yo compartimos, se unen y se enteran de las actividades de Nueva Vida. Así que no dejemos de compartir y compartir el Evangelio de Dios. Sin más, tomen sus asientos, prepárense que estamos a poco de iniciar con el estudio que nos va a dar nuestro pastor, así que si quieren tomar nota pueden hacerlo con una libreta en su teléfono donde usted tenga más facilidad de hacerlo para así poder tener en mente siempre lo que nuestro pastor nos vaya a dar. Sin más, damos paso a nuestro pastor. Bienvenidos. Muchas gracias a nuestro Dios, gracias a ustedes. Siempre reconocemos el papel que ocupan ustedes allí de estar pendientes en cada servicio. Nosotros hacemos una parte preparando acá el mensaje y todo lo que está en torno a un servicio en línea, pero ustedes son parte esencial, porque sin ustedes no tendría el mayor o el mejor resultado que esperamos de un culto como este. Todo lo que hacemos para Dios es bueno. El tiempo que invertimos escuchando la palabra nos es devuelto a través de muchos beneficios, a través de grandes bendiciones. Vamos a hacer una oración y de esta manera pedimos a Dios que use esta predicación, este mensaje y a este mensajero para poder hablar a nuestras vidas. Padre, gracias. Reconocemos que por ti estamos aquí. En este instante voy a compartir tu palabra, Señor. Sé la responsabilidad tan grande que tengo, porque no puedo simplemente hablar por hablar. Sé, mi Dios, también que sin ti no se puede hacer un buen trabajo. Esto depende de la obra y de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso me someto a tu voluntad, mi Dios, y te pido que tú respaldes, Señor, la palabra. Pon en mí los ejemplos, todas las ilustraciones, todo lo que sea necesario a fin de que tu palabra pueda ser comprendida por cada uno de los oyentes. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que el temor o el miedo es una característica que Dios puso en nosotros. Y fíjese que cuando es adecuado el temor o el miedo, cuando es en el momento preciso y en la medida correcta, nos puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, uno puede tener
y debe tener temor a cosas que resultan peligrosas, y eso puede significar salvar la vida de una persona. Sabemos también que nos permite como prever el peligro, tomar ciertas precauciones ante algo que uno ve que puede ser de alto riesgo. Así que hay una medida del temor o del miedo que es saludable, que es correcto. Pero también sabemos que hay un temor que es negativo, que es malo y que paraliza a una persona. Mire que a veces hay personas que en una situación donde sí se necesita huir, el temor los invade de tal manera que se quedan bloqueados, que en vez de salir corriendo, se quedan allí. Por ejemplo, en un temblor, ¿no? En un movimiento de tierra, se sabe que si está cerca de una puerta de salida, lo mejor es salir. Pero hay gente que se desmaya, o hay gente que en vez de salir se mete o sube a pisos superiores en un edificio. Entonces, todas esas son ejemplos de cómo el temor puede servir para salvar la vida, para prever el peligro, para huir, pero también puede hacer mucho daño. El temor puede hacer daño. En cuanto a nuestra fe, el temor nos puede convertir en malos discípulos. Nos puede hacer de verdad servir de tropiezo para otras personas. En los tiempos de Jesús, en una ocasión estaba predicando a los discípulos y les habló sobre este tema. Y les dijo que había la posibilidad de que una persona tenga temor a lo equivocado, a lo que no es correcto. Y eso es grave, porque si una persona le tiene miedo a lo que no debe temerle, imagínese, está equivocado. Puede pasar también que en cambio a lo que sí debe de tenerle, a eso no le tema. Como que un niño no conozca a una serpiente, ¿verdad? No sabe qué es una serpiente y quiera jugar. Recuerdo alguna vez nos contaba una persona que su niño pequeño estaba en el patio, así en la parte de afuera de la casa, de atrás, donde había un poco de maleza, y de pronto estaba el niño jugando allí, pero la mamá escucha que el niño estaba hablando, como que conversaba con alguien, y le presta atención para ver, porque sabía que estaba solo el niño. Así que el niño hablaba y decía: pórtate bien, gusanito, pórtate bien, porque a tu mamá no le gusta que hagas eso, y no me saque la lengua. Entonces dice que cuando la mamá escuchó que decía a un gusanito que no saque la lengua, ella dijo: los gusanos no tienen lengua. Salió rápido a ver y era una serpiente que estaba allí. La serpiente estaba a punto de atacarlo. Entonces, mire, un niño inocente hablando o jugando, según él, con una serpiente que podía haberle significado la muerte. Entonces, ahí vemos claramente la ilustración de que uno puede tenerle miedo a lo que no debe, y eso es malo, y también puede dejar de temerle a lo que sí debe de temerle, y ese es un problema. Entonces, Jesús les dijo a los discípulos que tuvieran cuidado, porque hay cosas a las que hay que temerle y otras a las que no. Así que a través de este mensaje tendremos mucho más claridad sobre este tema. El título: temor a lo equivocado. Temor a lo equivocado. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 26 al 28. Algunas Biblias, como la mía, versión Reina Valera, dice allí como título: ¿a quién se debe temer? ¿A quién se debe temer? Y Jesús compara entre lo correcto y lo incorrecto, a lo que se debe y a lo que no se debe temer. Dice así, versículos 26 al 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis, aquí Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice: no le teman a los que pueden matar al cuerpo, témanle al que puede lanzar al juicio, ¿no? Destruir completamente nuestra vida en el infierno. Jesús usa primeramente aquí en este relato unos ejemplos de el temor a lo equivocado. Empieza diciendo aquí
que no le teman a las personas que pueden hacer daño. Realmente en el relato bíblico se pone otros ejemplos más. En los versículos anteriores, Jesús también está diciendo que un temor equivocado. Vamos a ver 3 ejemplos de temor a lo equivocado. El primero tiene que ver con las persecuciones que ellos como discípulos iban a tener. Jesús les está hablando, vayan, prediquen el evangelio, y les dijo que iban a encontrarse con cierta oposición, con cierta resistencia por parte de algunos. Le dijo que posiblemente en algunas ciudades no los iban a recibir. Le dijo así que si tienen mucho inconveniente en un lugar, vayan a otra ciudad y sigan predicando. Ahora, pensaba en esto, yo digo, pero si Jesús le está diciendo que no tengan temor, y si alguien se levanta contra ellos por predicar, que no le tengan temor. Ahí uno pudiera entender, vaya y siga predicando, y si lo golpean, si lo encarcelan o si lo matan, hágalo. Pero el mismo Jesús les dice, si en una ciudad, si en un lugar hay mucha oposición, mucha resistencia, huid de aquella ciudad e id y predicad en otra. ¿Qué encuentro allí? No una contradicción en Jesús, sino que hay que tener sabiduría para discernir esto. Lo que está diciendo es, si tú ves que en un lugar quieres predicar y allí la gente no quiere escuchar, están muy rebeldes, están duros, no te quedes allí perdiendo el tiempo. Puedes usar tu tiempo e invertir tu tiempo de mejor manera predicando en otra ciudad donde sí vas a ser bien recibido. Entonces, lo que habría que cuidar allí es de no dejar de predicar, no parar de predicar, porque ese sería un temor incorrecto. Dice, no predico porque la gente está molesta y ya me dijeron que no siga predicando, entonces no vuelvo a hablar del evangelio. Jesús dijo, no tengan temor a eso. Ese es el primer temor que es equivocado. Cuando alguien nos quiera amenazar, cuando alguien nos quiera prohibir, cuando alguna ley, cuando alguna autoridad, simplemente porque se le antoja o porque no le simpatiza el evangelio y quiere decir, no pueden reunirse, no pueden predicar, no pueden cantar. Allí Jesús nos dice, no tengan temor. Hay una orden superior, hay una tarea pendiente, hay algo que necesitan hacer y es predicar las buenas nuevas a toda criatura. No necesariamente tenemos que hacer en una actitud desafiante, como algunos lo hacen, no, ahorita voy y hago lo opuesto como para provocar. La idea no es provocar a ira. La idea es obedecer el mandamiento. Así que pueda que nos prohíban de una manera, por ejemplo, que digan no hagan tanto ruido. Entonces podemos ocupar o usar alguna forma de bajar un poco el ruido. Por ejemplo, nosotros tuvimos en algún momento este inconveniente, había cierta incomodidad en el vecindario porque había algo de ruido y nosotros en una actitud de completa prudencia, de esto de saber vivir bien entre los vecinos, comprendimos y tomamos medidas, hicimos adecuaciones en el templo de tal manera que saliera el menor ruido posible. Pero lo que no podríamos someternos es a no reunirnos, a no cantar. Eso sí no lo podemos hacer. Que alguien venga y diga, no pueden cantar, no pueden tener culto allí. Eso sí no se puede porque hay una orden superior de Jesús. Somos hijos de Dios, hay tanto que agradecer, hay tanto que alabarle a Dios que eso no pueden permitir, prohibirnos en este caso, ¿no? Entonces, la primera cosa que Jesús dijo, no deben temer es a amenazas o a cosas que nos quieran callar para decir no prediquen el evangelio. El segundo caso de lo que no se debe temer es con respecto a los que matan el cuerpo. En el versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Se refiere de pronto a los delincuentes, ¿verdad? A personas que de una u otra manera pues pueden quitarle la vida a una persona. Jesús dijo, no le tengan temor a ellos. Ahora, yo sé que esto no es fácil hablarlo porque uno dice, ¿cómo? Jesús está diciendo que uno no tenga temor, pero si la muerte no es una cosa que nos guste, pero lo que Jesús está diciendo es, existe esa posibilidad, pero no puedes callar, no puedes dejar de ser mi discípulo por ese peligro que puede haber, ¿no? Puede haber en algún momento. Jesús dice, es que te va a tocar pesar entre predico sabiendo que hay un riesgo de que le quiten la vida, o la otra es no predico, no obedezco a Dios para guardar mi vida. Y allí sí Jesús dijo, piensa bien qué es mejor. ¿Quieres
cuidar tu vida, pero desobedecer a Dios? ¿Quieres incumplir lo que Dios te dice? Eso no es correcto. Y Jesús dio ejemplo. Él no solamente predicó, sino que Él lo hizo y hasta el último dio su vida en la cruz. Así que Él sí, de verdad, en obediencia al Padre, predicó el Evangelio con su propia vida. No hay duda de que Él sí lo cumplió. Pero entonces el temor equivocado del que Jesús nos habla aquí es ese temor a los que pueden quitarnos la vida. Realmente el temor a perder la vida está en todo lugar. En cualquier lugar puede ocurrir. Y no necesariamente porque alguien diga te voy a matar por ser cristiano. Ese riesgo hay hasta cuando uno sale a la calle. ¿Cuánta gente salió estando tal vez en la parada del bus? O sea, ni siquiera era que estaba en la carretera, estaba afuera, ¿no? Estaba tal vez en un lugar, entre comillas, seguro, y de pronto viene un carro, hay algún accidente, le cae algo y perdió la vida. Así que el riesgo, la posibilidad de perder la vida está en todo lugar. No hablemos solamente de una persona, de un accidente, hablemos también de enfermedades. Ese es otro riesgo. Y Jesús está diciendo, no temas a quienes pueden quitarte la vida, incluido a las enfermedades, a los peligros que hay. No tengas temor. Hay algo más importante a lo que tú debes temer, y es al hecho de saber que tu vida está asegurada en las manos de Dios. No importa dónde vivas, no importa cuántos peligros hay, más peligroso que morir es morir sin Dios. Es morir lejos de Él. Y el tercer ejemplo de el temor a lo equivocado está en los versículos 29 al 31. Dice allí en el versículo 39, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, dice, ni siquiera un pajarito se muere sin que Dios lo vea, ¿no? Dios está viendo todo. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios ve el más mínimo detalle. Verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús se refiere les enseña a sus discípulos, les está diciendo, miren, pueden tener temor a los que los persiguen por predicar, pueden tener temor a quienes los puedan matar, tal vez vayan a tener temor a ser ignorados, a que les pase algo y digan, y Dios no está viendo lo que estoy haciendo. Les dice, le pone un ejemplo sencillo, aún los pajaritos que se los vende a 2 por un cuarto, yo no sé en centavos cuánto sería, es como si dijeran que valen $3, $4. Ni siquiera a esos pajaritos Dios los pierde de vista. Así que ustedes, discípulos, no tengan temor a morir en el anonimato, a ser descuidados. Dios los mira. Dios sabe dónde viven, Dios sabe cuánto sufren, Dios sabe qué les hace falta, Dios sabe en qué momento de su vida están ahora. Dios conoce todo. No tengan temor al abandono de Dios, porque eso no ocurrirá. Tengan temor a otras cosas. A veces el enemigo nos trae pensamientos o ideas de que Dios no está pendiente de lo que nos sucede, ¿verdad? ¿Alguna vez ha pensado que Dios no lo escucha, que a Dios no le importa? Hasta tal vez ha llegado a pensar Dios no existe, porque le he pedido, porque me pasa una y otra cosa y Él no hace nada. Esa es la voz del enemigo. Pero aquí Jesús está diciendo, si ni siquiera los pajaritos le pasan desapercibidos a este Dios, ni siquiera los cabellos. Imagínense tener el detalle, la capacidad de tener contados los cabellos. Bueno, con algunos no tiene mucho problema porque no tenemos muchos cabellos, pero conoce cuántos cabellos tiene cada persona en este mundo. Qué grandeza la de Dios. Entonces, ahí hay 3 ejemplos de las cosas a lo que uno no le debe de temer. Luego Jesús explica o aclara, dice, en cambio, sí hay otras cosas a las que se le debe temer, lo que le pudiéramos llamar como temor a lo correcto. Temor a lo correcto. ¿Qué sería un temor a lo correcto? Jesús dijo allí, temedle a aquel que tiene poder para lanzar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. A Dios se está refiriendo, ¿no? Entonces, el temor a lo correcto siempre será tenerle temor a Dios. Obviamente aquí Jesús no está hablando de miedo
de pánico, de terror a Dios. Dios no es un Dios terrorífico. Dios no es un Dios al que uno tenga que mirarlo de lejos y siempre andar huyendo porque me vaya a castigar. Hay gente que tiene esa idea. Un Dios siempre listo, con la mano, con el palo allí para golpear. Ese no es Dios. Dios es un Dios que anda siempre con sus manos extendidas, sus brazos abiertos, dando oportunidad a la gente para que se arrepienta. El hecho de que hubiera mandado a Jesús a este mundo nos demuestra la intención de Dios de perdonar, de dar oportunidad. Así que Dios no es un Dios que busca oportunidad para hacernos mal, nos quiere perdonar. La Biblia dice que ni siquiera nos paga según lo que nuestros hechos merecen, sino que actúa o nos trata a nosotros de acuerdo a su misericordia. Pero Jesús está diciendo, si quieren tener un temor correcto, el temor que sí vale la pena desarrollar, que tiene que ver con respeto, ¿no? Respeto a Dios. Ese temor sí es correcto. Témanle a Dios. Él tiene la potestad para cumplir el designio, ¿no? En este caso, la decisión sería más correcto. Cumplir la voluntad o la decisión que cada persona tuvo con respecto al destino eterno. No le digo, Dios lanza a la persona al infierno porque Él quiere. Eso no es correcto. La persona elige su destino. Dios lo que hace es ejecutar la voluntad de cada persona, a donde uno se quiere ir. Jesús lo explicó claramente cuando habló del camino ancho, el camino angosto, la puerta amplia, la puerta estrecha. Estaba hablando de eso, las dos posibilidades que el mundo tiene, el bien o el mal, el cielo o el infierno, el camino bueno o el camino malo, pero esa decisión la toma cada persona. Entonces Jesús dijo, tengan mucho temor a lo que puede suceder cuando les toque enfrentarse a la eternidad, porque ahí estará Dios para ejecutar la voluntad de cada uno y decirle, ok, escogiste el infierno, allí está, con cuerpo y alma, con todo, a la destrucción eterna, al sufrimiento eterno. Y por otra parte, también Él puede decir a una persona que dedicó su vida a Él, decirle igualmente, cuerpo, alma y espíritu, ven al lugar preparado para ti. Entonces, el temor correcto siempre será el temor reverente, un temor de respeto hacia nuestro Dios. Debemos temer a la posibilidad de negar a Jesús. Esa posibilidad está allí. A veces la burla de los amigos, a veces las amenazas, como decíamos hace un ratito, hay tantas cosas que pueden hacer que una persona no diga frontalmente, no quiera confesar a Cristo como su Señor. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado en ese apuro, en ese aprieto, que no debería ser aprieto, pero tal vez alguien le dijo, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres evangélico? ¿Tú eres de esa religión? Y tal vez usted dijo, ¿qué te diré? Sí me gusta, sí estoy yendo a la iglesia, pero todavía estoy allí, estoy viendo para ver, tiene algunas cosas buenas, pero no como que ya me haya comprometido. Eso significa que o estuvo diciendo la verdad y está recién conociendo, o que se avergonzó. Mira lo que dice el versículo 33, y a cualquiera que me niegue, dice Jesús, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Cosa seria esto, ¿no? Tú te avergüenzas de mí. Tú que no me quieres confesar delante de tus amigos, delante de tus compañeros, de tus vecinos, y cuando esté en el juicio, entonces yo también te negaré y diré que yo no te conozco. Tenle temor entonces a avergonzarte de Dios. Ese es un temor correcto. Tenerle temor a Dios, tener temor a no avergonzarme, tener temor a no apartarme. Eso sí. Hay cuánta gente que se ha apartado y no tuvieron temor de apartarse de Dios. Debemos temer a esa decisión que es una de las más fatales de la vida, alejarse de Dios. Tal vez Dios le quiera hablar ahora mismo a algún joven o alguna persona que caminó en la vida cristiana, que anduvo con Jesús
que se identificó con el Evangelio, pero cualquier cosa pasó y se apartó de Dios y ahora mismo está alejado. No se congrega en una iglesia, dejó de orar, la Biblia que tenía la vendió, la empeñó o no sabe dónde quedó. Ahora mismo usted está apartado de Dios, está lejos de Él y no ha tenido temor a eso y le tiene más temor a la pandemia que a eso. La pandemia lo más que pudiera hacer es contagiarlo y que muera acá, pero si creemos en Cristo, igual tenemos comunión con Dios eternamente. Pero si usted está apartado de Dios y no se vuelve y no se reconcilia con Él, fíjese que hay algo peor que la pandemia. Puede morir en cualquier momento y pasar a una eternidad de sufrimiento. Qué equivocados podemos estar en esto, ¿no? Temiéndole a una enfermedad y no temerle al destino eterno. ¿Cómo estamos con Dios ahora? Y esto yo creo que no solamente tenemos que preguntar a alguien que está apartado. También toca decírselo a alguien que está en la iglesia, que considera que está conectado con Dios. Pero ¿puede ver usted los frutos de su vida con Dios? ¿Tiene una verdadera relación, una comunión con Dios? ¿Está a cuentas con Él? ¿Está preparado o preparada para si en este momento el Señor le llamara a irse con Él? Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está a cuentas con Dios. A eso hay que temerle. Temerle a Dios, temer a apartarnos de Él, temer a otra vez retomar una vida de pecado, a que nos pueda sorprender la muerte sin estar listos para la eternidad. Esto me lleva a pensar a mí en una cosa. Así como hay gente que puede temerle a lo equivocado y no temerle a lo que sí debe temerle, hay mucha gente en otros aspectos que tienen temor a lo equivocado. Por ejemplo, yo conozco a gente que dice: yo no me hago creyente, yo no me comprometo con Dios porque tengo temor a fallarle. Mire, hay que analizar bien eso porque en primera instancia parece bueno. No quiero acercarme a la iglesia, no quiero acercarme a Dios porque tengo temor a fallarle. Parece bueno, parece algo que lo dice alguien que es como correcto, que no quiere traicionar la confianza que Dios le da, que no quiere lastimar el corazón de Dios. Parece, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta que le hago a esa persona que dice: no me quiero comprometer para no fallarle, y entonces usted cree que así como está viviendo, fallándole más todavía, ¿está bien con Dios? ¿No cree que está teniéndole temor al asunto equivocado? Entre tener temor a fallarle y vivir sabiendo que estoy fallándole todos los días, está peor lo segundo, ¿no? Entonces, ese es un error. El Evangelio no cierra la puerta al pecador. El Evangelio, al contrario, abre la puerta al pecador, al que se siente incapaz, al que ve que en sus fuerzas no puede. A él el Evangelio le dice: ven, ven, los cargados, los trabajados, los pecadores, vengan, que en la vida de Jesús, en su muerte, en su sangre, hay perdón para los pecados. Así que si usted tenía esa idea, ese temor a fallarle a Dios, ese es un temor equivocado. No lo siga teniendo, es peligroso, porque va a morir, si no se arrepiente, va a morir sin Dios. Y no solamente que le habrá fallado, sino que se irá a la condenación eterna. Veamos otros casos de temor a lo equivocado. Hay gente que no quiere casarse. He oído mucho eso. No me quiero casar porque he oído que el matrimonio es difícil, porque puede haber la posibilidad de un divorcio. Imagínense, tengo temor a casarme porque hay la posibilidad de un divorcio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero ¿cuánta gente no se casa por temor al divorcio, pero viven en fornicación o en adulterio? ¿Cuánta gente vive con su pareja? No me caso por los problemas que hay, pero está viviendo en pecado. ¿Y qué sucede si muere estando en fornicación? ¿Qué sucede? ¿A dónde se va? Mire, le tiene temor al problema en el matrimonio y no tiene temor a irse al infierno.
Usted que está viviendo en unión libre, usted que convive con su pareja y no se ha casado, no arriesgue su eternidad. La Biblia dice que ningún adúltero, ningún fornicario tendrá entrada al reino de los cielos. Si está viviendo en unión libre, si está conviviendo con su pareja, por favor, legalice esa unión. Haga las cosas bien. No, es que tengo miedo a tener problemas después. Y entonces, ¿no le tiene miedo al infierno? A eso se refería Jesús. Hay gente que le tiene temor a lo equivocado. Por ejemplo, dice, no quiero estudiar, porque de pronto siento que no voy a rendir bien, no me va a ir bien, voy a reprobar, entonces mejor no estudio. ¡Qué error! Eso es tener temor a lo equivocado. Temor a no poder aprobar. Y entonces, ¿cuál será el resultado? Que vivirá con esa frustración de que nunca estudió, de que nunca se preparó. Sí hay la posibilidad de que repruebe, pero también hay formas de contrarrestar eso. ¿Cómo se lo contrarresta? Aplicándose en los estudios, haciendo las cosas bien, dedicándole el tiempo debido a algo tan importante como prepararse académicamente. Así que ese es un temor equivocado. No estudio porque de pronto vaya a perder. No hago ese trabajo porque no acepto de pronto un trabajo que me dan porque de pronto vaya a quedar mal. ¿Y con eso qué arregla? Esos son temores equivocados. Temor a no comprometerse con Dios porque el enemigo se pueda molestar. Eso también lo he oído muchas veces. Dice, no, yo no quiero acercarme mucho a Dios porque el Satanás se pone bravo y de pronto va a empezar a hacerme problemas, me vaya a enfermar, vaya a perder cosas. Entonces yo no quiero. ¿Qué temor más equivocado? O sea, la idea allí es, si yo me acerco a Dios, Dios no me va a proteger lo suficiente como para guardarme del enemigo. El enemigo se va a poner tan bravo que va a hacer lo que quiera conmigo. ¿Y qué cree? Que así como está lejos de Dios, está asegurado. De esa manera el enemigo no lo toca, no tiene nada que ver con usted. Al contrario, si no busca a Dios sin saberlo, estamos en las manos, estaría en ese caso usted en las manos del enemigo. Porque la Biblia dice solamente que hay dos reinos, hay dos señores, o le sirve a Dios o le sirve al enemigo. Está Jesús por un lado y Satanás por el otro. No hay un punto intermedio para los que no quieran el evangelio ni tampoco quieran nada con el enemigo. No hay esa posibilidad. Otro temor a lo equivocado, temor a perder amigos o a perder a su pareja por causa de Cristo. Eso es cuando los amigos vienen y le dicen, verás, si tú te vas a cambiar de religión, si tú te vas a hacer hermanito, hasta ahí llegamos. Yo te he apreciado mucho, has sido mi amigo, mi pana del alma, pero lo siento, yo con esa religión y esas cosas a mí no me gusta. Así que si tú, dime de una vez, vas a seguir yendo a tu iglesia, vas a hacerte allá, entonces quédate con tus hermanitos. A veces dicen eso los amigos, a veces los familiares lo condicionan. Le dicen, mira, si tú vas a ir a esa iglesia, entonces olvídate de nosotros. A veces es la pareja, el novio, la novia que le dice, ¿sabes qué? Si tú vas a ir a la iglesia, si tú te metes a esa religión, olvídate de mí. Y hay gente que ha tenido temor a esa amenaza y se apartan de Dios y no le tienen temor al Dios que los está llamando y les da la oportunidad. Prefieren decirle no a Dios y sí al novio o a la novia o a la pareja. Le pregunto, ¿ese novio, esa novia, ese cónyuge puede salvarle su vida? ¿Le garantiza eternidad con Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué voy a temerle a una persona y a no temerle a Dios? Son ejemplos prácticos de temor a lo equivocado, temor a una enfermedad, temor a enfermarnos, temor a morir. El temor más grande, yo creo, para todos es el temor a la muerte. ¿Y sabe cómo se reduce ese problema? Tal vez no desaparece, pero cómo se lo pone en su lugar. Cuando una persona teme a Dios y está viviendo siempre de cerca a Dios, el temor a la muerte pierde su fuerza, porque uno sabe que al morir entra al gozo de su Señor, que al morir en Cristo los sufrimientos cesan y viene ya a ser partícipe de lo que el Señor ha ofrecido a todos los que le sirven. Son ejemplos de temor a lo equivocado. Ahora veamos lo que la Biblia dice con respecto a otras cosas a las que sí debemos temerle.
Primero, como ya lo dijimos, sobre todo temer a Dios. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7, el principio, lo fundamental para que una persona tenga sabiduría, haga las cosas bien, es el temor de Jehová. En el libro de Eclesiastés, también en el capítulo 12, versículo 13 y 14, dice allí, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio juntamente con toda obra encubierta. Todo lo que uno haga, Dios lo juzgará, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuál es el principal temor que debemos tener? Temor a Dios. Hagamos lo correcto aun cuando nadie nos ve, porque Dios lo está mirando. Dios sabe absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 4:16, le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que puede ocurrir en tu corazón. Puedes cambiar de parecer, puedes desanimarte, puedes llegar a olvidarte de Dios. Cuida lo que puede salir de dentro de tu corazón. Ten cuidado de ti mismo. Jesús le dijo eso también a sus discípulos en otro contexto. La Biblia habla de que los fariseos se cuidaban muchísimo de no contaminarse. Ellos se lavaban las manos cuando salían al mercado, a la plaza, cuando regresaban. No comían nada para que no se contaminara su ser interior. Jesús le dijo, no, así no es. No tengan tanto cuidado de lo que entra, eso no les va a contaminar, no les va a llenar de pecado. Tengan cuidado de lo que sale de dentro de ustedes. De dentro de ustedes sale la maldad, la envidia, los homicidios, eso sale de dentro. Así que hay que tener mucho temor a las cosas que pueden guardarse en el corazón. Hay que tener temor a esos malos pensamientos que pueden surgir en nuestras vidas. A veces vienen pensamientos de hacer daño a nuestra familia, de engañar a nuestro cónyuge, de robar en nuestro trabajo, de meternos en algún tipo de negocio ilícito. A eso hay que tenerle miedo. ¿De dónde vienen las guerras?, dice Santiago. ¿De dónde surgen las guerras? ¿No es acaso de nuestra mente, de nuestros pensamientos que batallan allí dentro? Toda la envidia, la maldad, todas las bajas pasiones surgen del corazón. Así que hay que tenerle mucho miedo a esa maldad que puede empezar a formarse en el corazón, a esos pensamientos que nos pueden llevar a tomar decisiones y a lastimar a la gente a quien deberíamos proteger, a los nuestros, a nuestra familia. La Biblia dice que debemos temerle nosotros al pecado. El pecado es una de las cosas a las que más deberíamos temerle, huirle al pecado. Porque la Biblia dice que el pecado tarde o temprano nos alcanza. Así que el pecado debería ser algo así como una serpiente. Vemos que es un pecado y decir, no me acerco, no la toco, no juego. Porque el pecado daña, el pecado destruye, el pecado trae consecuencias severas. La paga del pecado es la muerte. ¿Y cuánta gente tiene temor a una enfermedad y no tiene temor a pecar? ¿Cuántas personas tienen mucho temor a la delincuencia y no tienen temor a los pecados recurrentes donde todos los días están cayendo en lo mismo y en lo mismo? Se pueden encerrar en su cuarto y mirar cosas ilícitas. ¿Cuántos jóvenes están ahora mismo sumergidos en el problema de la pornografía? Le tiene miedo al COVID, le tiene miedo a la delincuencia y no le tiene miedo a la pornografía. ¿Y a dónde va una persona que está atrapada por ese vicio o por cualquier otro vicio? ¿A dónde va a parar? A una condenación si no se vuelve a Dios. Ahí es que Jesús dice, tenle miedo a lo correcto, no temas a lo que no debes temerle, tenle temor a Dios. Él tiene la facultad para decidir tu destino eterno, pero tú lo escoges ahora. Teme a lo correcto. Debemos temer, saben, no tanto a la muerte, sino a morir sin Dios. Debemos temer a morir sin Dios. Ese es el más grande de todos los males. Y yo conozco a mucha gente ahora que está asustada y encerrada a no morir. Tienen miedo para no morir. Pero le pregunto, ¿está su vida a cuentas con Dios?
¿Tiene asegurada su vida en las manos de Dios? Algunos van a decirme sí, pero realmente nunca le han entregado su vida a Jesús. Está teniendo temor a lo equivocado. Antes de tener temor a morir, tenga temor a morir sin Dios. Tenga temor a morir apartado. Tenga temor a morir desanimado. Usted que sirvió a Dios. Usted que fue un proclamador de las buenas nuevas, un mensajero. Usted que invitaba a otros a la iglesia. Usted que animaba a su familia. Usted que hacía todo lo posible para que otros busquen a Dios y ahora no lo está haciendo. Téngale temor a esa situación. Eso sí es por demás peligroso. Ese sí es un asunto grave. El temor a lo equivocado debe ser resuelto y ya, pronto. ¿Por qué? Porque si no corrijo ese mal, terminaré muriendo y muriendo sin Dios. ¿Cuál es su temor equivocado? ¿A qué cosa usted le ha temido y ahora con este mensaje dice, de verdad que he estado confundido? De verdad que estoy teniéndole miedo a lo que no debo y a lo que sí debo temer, no le estoy temiendo. Ese es el momento. Mire, cuando Dios nos habla, siempre nos invita al arrepentimiento. Si Dios nos da este mensaje es porque está diciendo, haz las cosas bien, arregla tu vida, mantente siempre a cuentas con Dios, porque en cualquier momento se te hará el llamado. ¿Y estarás listo o no? ¿Cómo vas a estar cuando eso ocurra? Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, Él es capaz de transformar y de ayudarnos a limpiarnos de toda maldad y a ser libres de cadenas, de ataduras. Así que el Espíritu Santo dentro de nosotros es algo que nos va a ayudar a prepararnos para la eternidad, a estar súper listos para cuando Dios nos llame a su presencia. Dejemos que Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme y verá que los temores más grandes a la enfermedad, a la muerte, se desvanecen. Porque a cambio de eso, el Espíritu Santo pone la convicción de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice Romanos 8, somos herederos, coherederos con Cristo. Así que todo temor tiene que ser resuelto ya. El temor a lo incorrecto tiene que ser corregido y debemos tener temor a lo que la Biblia nos dice que sí hay que temer. Le pregunto, ¿cuáles son sus temores principales? ¿Qué es lo que más le roba el sueño? ¿Qué es lo que más le roba la paz, lo que más le preocupa ahora? Ojalá, con el mensaje que ha oído, esos temores mayores, usted dice, sí, pero los tengo correcto, es temor a Dios. Tengo temor a permitir que alguna cosa surja en mí y me aleje de Dios. Tengo temor a que la carnalidad, el amor al mundo me gane la batalla y caiga frente a la tentación. Tengo temor a apartarme de este bendito evangelio. Tengo temor a negar a Jesús. Si usted tiene esos temores, son correctos. Eso sí es un temor correcto. Pero ahora Dios está llamando a aquellos que de pronto no estaban listos para el encuentro con Dios. Mira, ahora más que nunca se hace necesario estar preparados. El peligro está en todos lados. La posibilidad de enfermar o de morir está en cualquier lugar, no solo en la calle, está en la casa, está en el trabajo, en cualquier lugar. Así que Dios hoy nos está llamando y nos dice, resuelve el problema de tus temores. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Tal vez usted dice, yo no tengo asegurada mi vida. Yo no sabía que lo más importante era tener temor a Dios. Ahora puede hacerlo. ¿Qué le parece si asegura su vida ahora mismo? ¿Cómo lo hace? Entregándole su vida a Jesús. ¿Cómo le entrega su vida a Jesús? A través de una oración. Si usted gusta, yo le puedo guiar en esta oración. ¿Quiere repetir conmigo esta oración? Hágalo, por favor. Dígala así. Cierre sus ojos. Dígale de esta manera a Dios. Padre Celestial, en este instante te entrego mi vida y mi corazón. Te invito, Jesús, a entrar en mí. Perdona todos mis pecados. Borra todas mis maldades, mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
y séllame con el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios me capacite para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Perdóname, Señor. Te acepto como mi Salvador, Jesús de Nazaret, y me comprometo a vivir para ti. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. No se olvide, lo más importante es aprender a respetar, a temer a Dios y a obedecerle a Él. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Siempre es un deleite escuchar la palabra de Dios. Si tú hiciste esta oración de fe que acaba de anunciar nuestro pastor, puedes dejarnos en los comentarios o escribirnos para poder orar por ti. No hay nada más bonito que orar los unos por los otros, y por eso queremos anunciarles que como iglesia tenemos los tiempos de intercesión todos los días a las 6 de la mañana por la plataforma de Zoom. Si usted quiere ser parte de estos servicios, no duden en contactarnos al número que está apareciendo en pantalla para que nosotros podamos enviarles el enlace. También es muy importante recordarles que tenemos redes sociales como Ministerio Nueva Vida, como es Facebook, Instagram y también YouTube. Si todavía no nos sigues, puedes hacerlo. Por allí, comunicamos las actividades, también anunciamos si hay algún cambio en nuestros servicios, ya que debido a la pandemia tenemos que estar pendientes de los decretos que dicten nuestras autoridades, así que puedes seguirnos para que estés pendiente de todas nuestras actividades. Tengamos presentes que los días viernes tenemos nuestro servicio 100% online a las 7 de la noche, y también que el sábado, el día de mañana, tendremos nuestra reunión de adolescentes a las 4 p.m. Si quieres ser parte de esta reunión y tienes primos o amigos que comprendan de 12 a 17 años, no dudes en escribirnos para que nosotros te agregamos al grupo para que puedas ser parte de este bonito tiempo. Se ha terminado el tiempo, Dani, y con esto nos despedimos. Gracias a todos por su presencia, por estar hoy aquí. Que tengan una linda noche. Dios los bendiga.